vida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
Capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia.
Así que oremos. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia porque somos insuficientes, Señor. No podemos, Señor, hablar de tu palabra sin antes de venir aquí a hablar con usted y estudiar, Padre Celestial, y aún estando aquí también. No podemos depender ni siquiera de los apuntes simplemente, sino que los apuntes es una guía. Pero en realidad, Señor, usted ponga los pensamientos, las palabras, las ideas, los versículos, todo lo que vayamos a hablar de tu palabra. Me encomiendo delante de ti, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Usted sabe las necesidades de tu iglesia. Aplícala, Señor, para edificación de tu iglesia, tu palabra, de nosotros. Y, Señor, de salvación a todo el que la escuche, Padre Celestial. Así que nos encomendamos a ti, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos al versículo 6 al 8 de Tito 2, que allí es que vamos a hablar acerca de las responsabilidades de los jóvenes en la iglesia, según Tito 2. Responsabilidades de los jóvenes en la iglesia, según Tito 2. De eso es que vamos a hablar para seguir con nuestro tema de Tito 2, de los grupos de edades. Y dice la palabra de Dios así, voy a leerlo el 6 y el 8, hasta el 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén, gloria al Señor. Como dijimos anteriormente, hoy hablaremos de los jóvenes. Tal como sucede con las mujeres jóvenes, según lo que estuvimos estudiando, el grupo de edad de hombres jóvenes en general corresponde a hombres en edad de casarse hasta alrededor de los 60 años, igual que las mujeres jóvenes. Edad de casarse hasta alrededor de los 60 años. O sea, todo el que no se ha casado y no tenga 60 años, este mensaje es bien directo para usted. Aunque es para todos, para toda la iglesia, pero enfatizado en ese grupo de edad. El consejo dado a los hombres jóvenes fue muy importante. Ustedes saben, mis hermanos, que en la sociedad griega, ¿verdad?, donde estaba Tito en Creta, en la sociedad griega antigua, el rol de esposo padre, ese rol no fue considerado como un papel educativo, sino como uno simplemente funcional. O sea, porque caí en ser padre, como que cayó de paracaídas el ser padre o esposo o marido. Y esa es mi función ya. Pero nada educativo. Entonces, muchos jóvenes hoy, lamentablemente, han surgido de familias donde el padre no asume sus responsabilidades para con su esposa e hijos. Hay muchos padres irresponsables. ¿Y qué es lo que ven los hijos? Lo que hacen los padres. Y si Dios no interviene en esa vida, van a terminar igual que los padres o peores, porque tuvieron un tremendo maestro. Entonces, los padres y esposos que son un buen ejemplo de lo que es vivir la vida cristiana en sus familias, son importantes como modelos para los hombres jóvenes que necesitan ver cómo se hace. Y miren, mis hermanos, no importa. Estoy hablando aún de padres
que no cumplen sus responsabilidades aunque sean cristianos. Hay muchos padres y esposos y maridos que como cristianos no cumplen sus responsabilidades. Y eso es lo que ve el hijo, y eso es lo que el hijo va a practicar, al menos que Dios no intervenga en la vida de ese muchacho. Ok, mis hermanos, responsabilidad de los jóvenes en la iglesia según Tito, ¿verdad? ¿Cuál es la primera responsabilidad que señala aquí? Dice el versículo 6, ¿qué cosa? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿de qué manera? Prudentes. Usted sabe, mis hermanos, que los jóvenes se caracterizan por ser imprudentes. Pero si no hay un buen modelo a seguir, aunque el muchacho a veces de su propia naturaleza es imprudente, porque es una naturaleza caída que hay en su interior y va a actuar según su naturaleza, pero siempre es bueno, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre es necesaria la instrucción porque es una naturaleza caída, y a veces usted se lo repite 10 veces y como quiera son imprudentes. Entonces, mis hermanos, responsabilidad del joven: aprender la prudencia y o el dominio propio. Ese y o es que la prudencia y el dominio propio, o la prudencia o el dominio propio. O sea que prudencia, vamos a ver que está muy estrecha, muy relacionada con el dominio propio. La prudencia. Y es cierto, mis hermanos, ¿verdad que sí? Porque cuando a usted en una reunión usted levanta la mano y no le dan la palabra, usted levanta la mano y no le dan la palabra, usted, para no decir nada, tiene que tener un ¿qué? Un dominio propio. Porque otro se levanta: yo estoy levantando la mano hace rato y no me la hacen caso, pues yo voy a hablar, ¿verdad? Ya ahí perdió ¿qué? El dominio propio. Habrán sus excepciones, pero la regla es que uno debe de hablar cuando le den la palabra. Entonces, mis hermanos, prudencia, si no le dan la palabra, uno es prudente y se controla, ¿verdad? Que ahí como que se relaciona prudencia y dominio propio. Porque lamentablemente a veces, aún los adultos, no tenemos dominio propio y nos lanzamos así. Entonces, exhortación, cuando habla ahí, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y según los estudiosos, un joven era alrededor de los 12 años en adelante. O sea que todo el que tenga aquí 12 años, alrededor de 12 años y menos de 60, que no se haya casado, es para usted el mensaje. O es para toda la iglesia, pero me refiero es el énfasis en ustedes. Así que no se saquen de que, ay, eso no es para mí. Entonces, dice ahí, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Cuando dice así, a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, mis hermanos. Exhorta es la traducción de la palabra griega parakaleo, que significa intimar a alguien con firmeza. Exhorta es te intimé con firmeza. Como los versículos 2 y 5, por ejemplo, que usted lee en los versículos 2 y 5, está intimando. Aquí no dice la palabra exhortación, pero es como si fuera una exhortación. El 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ve, no dice exhortación, pero dice que tienen que ser así.
Igualmente en el 5, con respecto a las mujeres jóvenes, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense que también las mujeres jóvenes, así como los jóvenes, tienen que ser ¿qué? Prudentes. O sea que una mujer joven debe tener dominio propio. Miren, mis hermanos, como veíamos el domingo pasado, de verdad, mis hermanas que tienen sus maridos y esposos, hay que tener dominio propio en el hogar, ¿verdad que sí? Hay que tener un buen dominio propio, porque estamos hablando de que usted está por el resto de sus días con una persona que no se crió con la misma cultura que usted, aunque sea del mismo país, del mismo barrio, pero no fue la misma familia. Costumbres diferentes y que tienen que afinarse dentro de una casa que, si usted quiere ser fiel a Dios, no puede salirse de esa casa. ¿Verdad? Entonces también los jóvenes deben de tener ¿qué cosa? Prudente o dominio propio. Al joven como que le encaja muy bien, ¿verdad? Dominio propio. Vamos a ver. Porque son impulsivos a veces los jóvenes. Y se la creen que se la saben todas. Y que los papás son los que están atrasados. Y yo, como tengo, qué sé yo, ¿cuántos años? 10, 15 años más joven que papá. Yo sé más que papá. 15 no, a ver, 20 años más joven que papá. Yo creo que me la sé más. Entonces, mis hermanos, intimar con firmeza. Prudentes tiene el significado amplio, porque prudente es una palabra bien amplia en su significado. De tener sentido común, buen juicio y autocontrol. Al igual que los hombres ancianos y mujeres jóvenes deben ser prudentes, asimismo deben serlo los jóvenes. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Allí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice ahí, huye de las pasiones juveniles. Para huir de la pasión juvenil, ¿qué es lo que hay que tener, mis hermanos? Dominio propio. Autocontrol. Si un joven quiere huir de la pasión, un joven huye de la pasión juvenil, de las pasiones que batallan en su cuerpo, está siendo prudente, está teniendo dominio propio. Pero un joven que se deja caer en la manoseadera, en la palpadera, porque los varones creen que son panaderos y las hembras se la creen que son una masa. Entonces, debe de huir de eso, porque dice la palabra de Dios, huye. Y cuando un hombre, un joven o una joven huyen de la pasión juvenil, significa que están teniendo dominio propio. Gloria al Señor por esas jóvenes que hacen eso. Y 1 de Pedro 5:5, mis hermanos, ¿qué nos dice? Todo eso significa ser prudente, para que ustedes vean. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:5? Si usted tiene interés, mi hermano, usted puede compartir este mensaje. Recuérdese, con quien usted quiera. Usted sabe que lo enviamos al grupo y usted lo puede compartir con quien usted quiera. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:5? Igualmente, jóvenes. Óigame, hasta Pedro, Dios lo usó que le escribiera a los jóvenes. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Miren, jóvenes, sujétense a los ancianos. No hagan lo que ustedes quieran, no. Sujétense, jóvenes, a los ancianos. Los ancianos son los pastores
los líderes espirituales de la iglesia en este caso. ¿Oyeron? Porque, mis hermanos, a veces los pastores tienen que lidiar con jóvenes rebeldes. Jóvenes rebeldes. Entonces, como los jóvenes como que tienen un fuego, hay jóvenes como que son un fuego por dentro, que se lo quieren llevar el mundo por delante. Por eso Pedro, ahora Dios usa a Pedro para decirle: jóvenes, miren, sujétense a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. O sea, todos ya todos nos toca, mis hermanos, estar sumisos unos a otros, ya no solamente al anciano, sino uno con el otro, sumiso. O sea, todos tenemos que tener dominio propio, uno con el otro, porque a veces creemos que un hermano, oye, yo pierdo la paciencia con este hermano. No, dice la palabra de Dios, sumiso uno con otro, revestidos de humildad. Porque ¿qué es lo que nos hace ir en contra de la sumisión? El orgullo. El orgullo es contrario a la sumisión. ¿Usted sabe por qué a veces no nos sometemos? Por nuestro orgullo. ¿Y usted cree que yo me voy a someter? ¿Y qué yo voy a aprender de la hermana tal? Si yo tengo un grado elevadísimo. ¿Cómo es? Elevadísimo. Pero si esa hermana, ya sea que sea débil, una espiritualmente débil, o yo soy espiritualmente fuerte, yo debo de estar sumiso con esa hermana. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Oh, hermano, porque Dios resiste a los soberbios, ¿y qué hace con los humildes? Da gracia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando habla de que prudentes tiene el significado amplio de tener autocontrol, como he venido diciendo, se está refiriendo al dominio propio. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que tengan dominio propio. ¿Cómo inicia el dominio propio? Inicia por la forma de pensar. Así lo indica la palabra usada por Pablo cuando habla aquí de prudente o sensato. Que piensa como adecuadamente. No piensa de manera aérea, sin permitirse exceso alguno. Que piensa de manera sobria. O sea, no piensa, mis hermanos, en un momento cuando está caliente, sino que piensa de manera sobria. Si está caliente un día, no, pues tranquilo. No me voy a desesperar. Usando todos los sentidos, todas las facultades que Dios le ha dado. Pidiéndole a Dios sabiduría de cómo manejar la situación. Aunque sea joven, tenemos mucho que aprender de jóvenes, mis hermanos. Por ejemplo, Daniel, José, fueron jóvenes prudentes. Usted quiere aprender de Daniel y de José, estudia a Daniel y a José como jóvenes. Usted verá que esos fueron hombres de Dios, jóvenes, pero que fueron prudentes. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero para un joven ser prudente, mis hermanos, tiene que estudiar la Biblia, que es lo que menos están haciendo los jóvenes hoy en día, estudiando la Biblia. Entonces, mis hermanos, de manera que los demás jóvenes de la iglesia deben pensar con prudencia. Los más jóvenes de la iglesia deben de pensar con prudencia, con sensatez y, por supuesto, actuar a sí mismo. Usted sabe, mis hermanos, que por aquí han pasado algunos mayormente adolescentes que ya hoy son jovencitos. Y ya algunos están en edad de casarse. Y ya algunos hasta no se han casado, pero han tenido hijos.
¿Por qué, mis hermanos? Porque su carne se rebela contra los principios bíblicos. Y ya hoy no están con nosotros. Viviendo en una sociedad como esta, como la que estamos viviendo en esta generación, hay que felicitar a los jóvenes que se mantienen en las cosas de Dios, estudiando la palabra de Dios y siéndole fieles. Como Daniel lo hizo. No es imposible. Y es como yo le dije a ustedes, yo fui presidente, como se le llamaba en esa ocasión, presidente de la sociedad de jóvenes. Y uno tenía un concepto más o menos claro de lo que es joven. Yo encontraba muchos jóvenes que decían, no, es que yo soy así, yo soy joven, yo soy así. Pues entonces usted no ha nacido de nuevo si usted es así, porque el que es joven, aunque sea joven, Cristo es que lo controla. Y fíjense, mis hermanos, que lo mismo que dice para las diferentes edades de arriba, se parece mucho a lo que lo dice también a los jóvenes. Y además, ¿qué mejor joven que el mismo Jesús? Que desde la edad de 12 años estuvo en el templo. ¿Y qué estuvo en el templo? Saltando, brincando, aprendiendo. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos de joven es Jesús. Según el promedio de edad de los estudiosos, que es de 12 años en adelante. El promedio. Entonces, su juventud no es licencia para vivir la vida loca, como se le llama hoy en día. Vive la vida loca. Pero si seré yo loco, los únicos que tienen licencia para vivir la vida loca son los locos. Y ellos no perdieron la mente porque querían perder su habilidad de coordinar las cosas, sino por algún suceso que le pasó, que nació así, y perdieron la mente. Alguna frustración. La juventud no es licencia para eso, para entregarse a los placeres del mundo, para identificarse con la cultura del mundo en su forma de ser, hablar y hasta de vestir indecorosamente. Porque los jóvenes hoy en día se visten, la mayoría, indecorosamente. Y muchos, incluyendo a muchos que se llaman cristianos. Recuérdese que la santidad no está dentro solamente. Si yo soy santo adentro, ¿dónde se va a reflejar la santidad? Afuera, en la forma de yo hablar, de vestir, de comportarme. ¿Qué va a indicar que yo estoy andando bien delante? Aunque hay personas que lamentablemente, mis hermanos, ustedes saben que son religiosos, que se visten por fuera, y usted dice, wow, cuánta santidad. Pero dice la Biblia, pero por dentro son lobos rapaces. Usted y yo, como nos conocemos nosotros mismos, somos los que sabemos. Pero mis hermanos, la santidad también se refleja. De aquellos que quieren aparentar por fuera una cosa y por dentro otra, bueno, ellos saben que lo están haciendo mal. Pero la santidad debe de venir de adentro para afuera. Y mis hermanos, los jóvenes, por eso es que dicen Romanos 12, 1. Vamos allá a Romanos 12. Y eso no lo dice a todos, no solamente a los jóvenes, no. A todos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué es lo que hay que presentar? Vuestros cuerpos. ¿En qué? En sacrificio. O sea que el cuerpo hay que ponerle sacrificio. Ahora, yo me hago una pregunta para mí también y para ustedes. Es bueno hacernos esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que mi cuerpo lo puse en sacrificio santo, agradable a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que yo hice un sacrificio? Puse mi cuerpo en sacrificio por amor a Dios, por hacer su obra. Miren, mis hermanos, estamos viviendo una era de mucha comodidad. Y son pocos los cristianos que quieren hacer sacrificios. Son pocos los cristianos que ayunan. Son pocos los cristianos que
se pasan noches de silicio, se acuestan en el piso a orar a Dios, buscando santidad. O se levantan a las 4 de la mañana a orar a Dios, o se van a salir a predicar, ¿verdad? Ahora mismo con la pandemia, mejor dicho, de contacto. Son pocos. O que si está nublado, ay, yo no voy a ir para la iglesia, pues está nublado, va a llover. Y como muchas veces pasa, después que pasa la hora, la brisa se llevó la nube y no llovió. Entonces uno se quedó sin hacer la obra de Dios y tampoco llovió. Eso no ha pasado muchas veces, mis hermanos. Este jueves fue la última vez que no pasó. Mi hermano, usted sabe que estamos en medio de una vaguada en esta semana que pasó. Y el jueves, mi hermano, se nubló. Y llueve, y pasa, y llueve, y pasa. Y ya a la hora de salir, pasó. Y uno dice, pero cuidado si llueve. ¿Y usted sabe qué hicimos? Bueno, si nos atrapa, le dije a Daisy, si nos atrapa, que nos atrapa en el templo o en el carro, pero vámonos. ¿Y usted cree que llovió, mis hermanos? No llovió. Gloria al Señor. Si no hubiera dicho, bueno, está lloviendo, el clima está inestable, vamos a quedarnos mejor. Hubiera pasado la hora, la brisa se lleva las nubes, ni venimos, ni llovió. Por eso, mis hermanos, Dios, el cristiano tiene que ser no un cristiano cómodo. Miren, mis hermanos, no podemos buscar la comodidad aquí en esta tierra. La comodidad está garantizada en el cielo, donde vamos a estar alabando al Señor por los siglos de los siglos. Aquí en la tierra lo que nos corresponde es sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, porque Él hizo el sacrificio por nosotros. Muchos cristianos queremos privar en cómodos. Y por cualquier cosa dejo de venir a la iglesia. Y ahí si me hablan mal, que ahí es que dejo de venir con más gusto. O me voy para otra, más grande, más bonita. Esa es lamentablemente la sociedad que estamos viendo hoy en día de cristianos. Entonces, mis hermanos, ¿qué usted cree? Si Dios le da una comodidad a usted, ¿usted cree que usted la va a rechazar? Dios dice que la rechace. Si Dios un día le da un momento de relax, ¿usted la va a rechazar? ¿Qué usted me dice? Si Dios provee un momento en que usted puede estar cómodo, mis hermanos, si Dios le da la bendición de hacer su casa y ponerla cómoda, ¿usted no lo va a hacer? Claro que sí. Claro que sí. Porque es una bendición de Dios. Y yo lo dije, si Dios me da la oportunidad, mi hermano, si Dios me da la oportunidad para irme de resort, yo me voy de resort. Si Dios me da la oportunidad de hacer mi casa o cambiar el carro por un carro del año, yo lo voy a cambiar. Ahora, mi meta, lo que yo quiero decir es mi meta, no puede ser esa. Mi meta no puede ser la comodidad. Mi meta o mi mente debe estar programada a que si tengo que sacrificarme por el Señor, hacerlo. Y no solamente que tenga, sino que yo debo de buscar la santidad del Señor, muchas veces a través del sacrificio. Alabamos al Señor por esos cristianos que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Oren mucho por los hermanos en Venezuela, por mencionar un país, y que es el que más conocemos, más tenemos detalles. Y allí están nuestros hermanos, nuestros familiares también. Entonces, mis hermanos, jóvenes, debemos de estar dispuestos a hacer sacrificio.
a sujetar sus pasiones pecaminosas, sus malos deseos en obediencia a su Señor y Salvador Jesucristo. El mundo ataca, tiene mucha oferta a los jóvenes. Si no, mis hermanos, fíjese cómo anda la sociedad. Jóvenes irresponsables. Lamentablemente hay muchos jóvenes irresponsables. Solamente están pendientes de la moda, la rebeldía en la forma de actuar y vestir, promiscuidad y toda clase de vicios sexuales, a los que llaman orientación sexual, pero que en realidad se debiera de llamar desorientación sexual. Pues están perdidos, desorientados. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. El famoso ni estudian ni trabajan. Son jóvenes ni. Algunos caen lamentablemente en la delincuencia, la droga. La mayoría de esos que delinquen, mis hermanos, lamentablemente son jóvenes de 20 y pico de años, 15, 16. Porque quieren vivir la comodidad rápido. No se fajan a trabajar para decir, tengo 20 años trabajando y por eso tengo tal cosa. Tengo 30. No, quieren la comodidad rápido. Y como una sociedad corrupta y perversa como esta le ofrece comodidad rápida, caen en el gancho. Y esos que han muerto de 20, 21, 22, de 15, 18, nunca llegaron a ver comodidad. Porque eso es una bola de humo. No hay nada de cierto en comodidad. Y algunos dicen, pero yo conozco un tecato, un drogadicto que tiene 50 años, pero ese tipo vive bien cómodo, se va a los países, se va a Europa, se va a China, se va a donde quiera. Pero vete a ver cómo anda. Con 10 seguridad. Chivo por todas partes, no vaya a ser que lo descubran, haciendo sus cosas media ocultas. No, así yo no quiero comodidad. Si yo quiero comodidad, que sea Dios que me la dé. Y si Dios no me la da, olvídese. Aquí quizás lo más que uno va a vivir es 80, 90 años, a ojalá 100. Y ya se acabó. Pero en el cielo va a ser que, ¿por qué tiempo? Por la eternidad, mis hermanos. Entonces yo no cambio 50 años de comodidad, 60, por una eternidad. Ahora Dios nos da refrigerios. Ciertos aires que llegan, que hay que aprovechar esos aires. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Que mis hermanos, todos esos jóvenes que caen en esa condición, lamentablemente es un mal ejemplo. Que no ejercieron, ¿qué cosa? Lo que hemos estado hablando desde ahorita. No ejercieron, no pusieron en práctica, ¿qué cosa? El dominio propio o la prudencia. Y vamos al verso, mis hermanos. No hemos salido del verso, ¿no? ¿Qué dice el verso 6? Exhorta a sí mismo. Esa palabrita de a sí mismo es una palabra de enlace. Ese a sí mismo significa que para usted decir a sí mismo, quiere decir que usted está tratando un tema arriba y lo que viene a decir, dice lo que va a seguir diciendo más adelante, lo quiere enlazar y por eso dice a sí mismo. Por ejemplo, que yo diga, hermanos, aquí por causa de la pandemia y la higienización, todo el que llega tiene que tomar el dispensador, el dispensador para el gel, el alcohol, y un hermano le va a dar en su mano, usted pone su mano para que ese hermano le dispense gel y usted se enjuaga sus manos. Asimismo, los amigos cuando lleguen también. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo una cosa con asimismo, la estoy enlazando con los amigos que lleguen.
Ven. Entonces, recuérdense que Tito está tratando con quiénes, mis hermanos, con los ancianos, con los que deben de ser prudentes, con las ancianas, con las mujeres jóvenes. Ahora dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ve, ¿verdad? Que es como un enlace. O sea que los jóvenes, mientras estábamos tratando esos temas, no podía decir cualquier joven de que, bueno, eso es con los ancianos, eso no me corresponde a mí, eso es las ancianas, eso es las mujeres jóvenes, eso es... También a los jóvenes. Todo lo que enseñamos anteriormente a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, también le corresponde a los jóvenes. En su manera que le corresponda, porque el joven que no se ha casado no puede amar a su marido, o la mujer que no se haya casado, según corresponda. Entonces, este mismo es como un enlace, muestra que lo que los hombres jóvenes necesitan aprender no es tan diferente de lo que las mujeres jóvenes, las ancianas y los ancianos necesitan aprender. No es muy diferente. Todos somos del Señor. A todo el Señor nos ha salvado. Tal vez necesitemos un énfasis ligeramente diferente dependiendo de nuestra etapa de la vida, pero el mensaje esencial es que debemos de tener una vida consagrada, todos, y en santidad. Por eso que dice, así mismo exhorta a los jóvenes a que sean que prudentes. Según la nueva traducción de la Biblia viviente, dice, se traduce esa parte ahí, del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. O sea que no solamente dice prudente, sino a vivir como sabiamente. Esta es la única orden que se le da a Tito para enfatizar a los hombres jóvenes, pero algunas veces esta resulta difícil para hombres más jóvenes. Y recuérdese que Tito era también un joven pastor. Y mis hermanos, esa palabra prudente describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control. Fortaleza mental. Usted no ha visto, mis hermanos, que hay jóvenes que son débiles de mente, que lo engañan fácil. Un joven estudioso de la palabra de Dios o una joven va a tener una mente, una fortaleza mental. No es cualquiera que lo engaña, ¿no? A pesar de que sea joven. ¿Usted entiende, mis hermanos? Entonces, esa fortaleza mental ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión hasta que cada una tiene un lugar apropiado. Mire lo que dice Tito 1:8. También, mis hermanos, ¿qué dice? Sí, Tito 1:8. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. así es. O sea, óigame bien las cualidades. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. ¿Y qué dice? Dueño de sí mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que quiere ser dueño de usted. ¿Y de qué manera quiere ser dueño de usted? Le dice de que yo siendo tú hiciera tal cosa. Tú lo que debes hacer tal cosa. Mira, tú esto, tú aquello. Pero ven acá. Yo soy yo. Sé tú. Yo no tengo por qué ser el otro. Yo soy yo. Y lo que Dios quiera. No, porque tú estás pasado. Tú. A los pobres jóvenes. Hay otros jóvenes, hermano, que se lo quieren comer. Porque no andan en el mismo desenfreno que ellos. No, porque yo siendo tú
Tú debes de usar tal ropa, tú debes de peinarte tal, tú debes de tener tal cosa, tú debes, pero déjame a mí ser yo. La mayoría de los jóvenes, mis hermanos, que andan por ahí en las calles, lamentablemente se arrastran muchos cristianos, que se llaman cristianos. No son ellos. ¿Usted sabía eso? Ellos no son dueños de sí mismos. ¿Usted sabe por qué? Porque se visten, porque quieren parecerse al actor tal, a la cantante tal. Mira, recórtame como se recorta fulana, o recórtame como se recorta fulano. Mira, cómprame tal ropa porque esa es la ropa que usa fulano o fulana. Lo que usa fulano, yo también quiero usar. Pero sé tú, sé original. Mi hermano, hay gente que se pone a imitar a otros, que si se vieran lo feo que se ven, pero en su mente, ellos creen, en su débil mente, ellos creen que sí, que están acabando, que se parecen a fulano de tal. Y ay, si alguien le dice, que wow, te parece a fulano de tal. Ajá, ¿tú crees? Oh. Porque hay muchos jóvenes, mis hermanos, que el diablo se aprovecha. Como es una mente, como que está indefinida, que el diablo se le mete en la mente ahí y le hace creer un disparate. Y cuando ellos creen que se están acabando el mundo, hay otro que lo está mirando y dice, wow, ¿tú viste qué ridículo se ve fulano? Mira qué ridículo se ve fulana. ¿Y usted sabe lo que el diablo le está metiendo a la gente ahora, a los jóvenes? Si a ti te gusta uno de tu mismo orientación sexual, ¿eso no es nada? Eso es lo que está con las jóvenes. Los niños, el diablo es astuto porque quiere comenzar y ha comenzado desde los niños. Por eso el joven que no estudia la Biblia, que no busca al Señor, es un débil. Son mentes débiles. Yo, mis hermanos, tengo que admitir que a veces yo hice cosas en mi adolescencia. Es porque me dejé llevar de un grupito. Y después yo dije, ¿pero qué disparate fue que yo hice? No, porque el grupito lo hacía, yo lo hice. Qué bueno que el Señor me rescató. Qué bueno, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a esos pasajes de Tito 1:8 y los pasajes que hemos visto de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes, mis hermanos, podemos concluir que el deber de la prudencia asignado a los ancianos que cuidan de la iglesia, óigame, ancianos o a los pastores, que es lo mismo, como a los hombres y mujeres mayores y mujeres casadas más jóvenes, corresponde también a los jóvenes de la iglesia. No hay excepción. La misma responsabilidad de consagración y santidad que tiene el líder de la iglesia, el pastor, el anciano, la anciana, la mujer casada, también la misma responsabilidad de santidad la debe tener el joven. Entonces, así que si usted no se ha casado, no piense que lo que estamos estudiando solamente para viejo y vieja, y para los casados o para los pastores, es para toda la iglesia. Por eso yo le decía a mis hermanos en los estudios de las ancianas, de los ancianos, de las mujeres jóvenes, que a pesar de que hacía énfasis en ese grupo de edad, pues es para toda la iglesia. Porque es palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios no es para alguien? Aunque se nos sirve de referencia para animar a otros. Entonces, los jóvenes también, mis hermanos, cualquiera que pertenezca a este grupo de jóvenes de la iglesia, tanto varones como mujeres, al igual
de los más viejos tiene el deber de observar una vida prudente. En esta iglesia tenemos diferentes grupos de edades en esta iglesia. Ninguna se escapa. Tenemos de todas las edades en esta iglesia que hemos visto. A los que nos aplica perfectamente entonces los que estamos estudiando. Así que jóvenes, para ustedes también hay trabajo en la iglesia. Los hombres jóvenes deben ser prudentes en todas las cosas, ya que con frecuencia tienden a ser impulsivos, apasionados, ambiciosos, pero también volátiles y a veces arrogantes. Por eso deben ejercer el autocontrol y mostrar sensatez y buen juicio en todo. Por eso es que ese versículo 6 nos llama la atención al deber de los más jóvenes de la iglesia. Los jóvenes de la iglesia deben comprometerse con la sana doctrina también. Porque ¿qué le dijo Pablo a Tito? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito era ¿qué? Joven. Mis hermanos, y los jóvenes de la iglesia, o sea, es deber de Tito estar constantemente animando a los más jóvenes. Al reflexionar en la sana doctrina y los jóvenes de la iglesia, debemos pensar, mis hermanos, en jóvenes que aprenden la prudencia, jóvenes que están dispuestos a aprender lo que es correcto para ponerlo por obra por amor a Cristo. Entonces, lo que implica responsabilidad de los jóvenes en estar dispuestos en aprender. Por eso el mensaje de hoy, mis hermanos, es responsabilidad de los jóvenes en la iglesia, según Tito 2. Tristemente, si usted mira, mis hermanos, algunos colegios, escuelas, universidades de hoy en día, la gran mayoría está lleno de jóvenes y adolescentes que realmente no quieren aprender. A lo que menos van las escuelas, la mayoría es aprender. Van a esos centros educativos, ¿usted sabe por qué? Porque los papás lo mandan, o que le toca, o por encontrarse con el amiguito. Pero lo más lejos es aprender. Hay mucha gente que no les gusta hacer cosas bien hechas. Muchos sacan chivo. Muchos hacen trampas. Lamentablemente muchos profesores lo saben. Y hasta el sistema educativo lo sabe a veces. Y no hacen nada. Estudian por salir del paso, cumplir rápido. Mientras más rápido yo salga, mejor. Por eso, mis hermanos, que hay muchos profesionales que le han cancelado su licencia o el exequatur de la profesión que hacen, porque han hecho daño a mucha gente. Y ha sido tan evidente el daño que le han tenido que cancelar su exequatur o licencia. Ya sea porque hacen una casa mal hecha, o si son médicos, una operación mal hecha, mala práctica médica. O si no, como sucedió aquí en el hospital en los primeros días del COVID, que un hombre, creo que fue muriéndose del COVID, y usted sabe lo que hicieron algunos doctores y enfermeras. Por aquí más cerca, hermano. COVID, ¿qué es eso? Aquí todavía no ha llegado la receta del COVID, Se fueron, que tuvo el pobre director del hospital que enfrascase con ese hombre. Y mire a ver si le ha dado el COVID, que yo sepa. Dios lo ha guardado, gracias a Dios que es cristiano. Pero esa enfermera, por aquí más cerca, hermano, un tipo con el COVID. Y mire que estaban forradas. Pero la mente pudo más. Porque eran de mente débil. Por eso es, mis hermanos, que los jóvenes que siguen al Señor deben hacer sus tareas
de la escuela, no solamente por salir del paso, sino bien hechas como para el Señor. ¿Qué dice Colosenses 3:23? ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está hablando solamente a los jóvenes o a la iglesia completa de Colosenses. A la iglesia completa de Colosenses, a nosotros también nos corresponde. Pero como estamos hablando en esta mañana para los jóvenes, haga las tareas, las responsabilidades, no porque va a cumplir con el profesor, sino que va a cumplir con el Señor. 3:23. Entonces, los más jóvenes de la iglesia no tienen licencia para vivir alocadamente, simplemente porque son jóvenes. Ni se les exime de compromiso de vida cristiana por el solo hecho de estar aprendiendo todavía a asumir responsabilidades. También son miembros del cuerpo de Cristo. Y para terminar, mis hermanos, vamos a ver los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando Pablo animó a Tito, ahora vemos aquí, mis hermanos, otro punto, y es que Tito y su ejemplo práctico para los jóvenes. Entonces, cuando Pablo animó a Tito y a través de él a otros jóvenes a mostrar seriedad, lo que quería era que fueran reverentes y útiles. ¿Qué es lo que Pablo quería que fueran los jóvenes que estaban con Tito en la iglesia de Creta? Reverentes y útiles, como lo queremos en esta iglesia. El cristianismo nunca debería ser intrínsecamente o intencionalmente aburrido, deprimente. Dice aquí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito tenía que ser más que un maestro, también tenía que ser un ejemplo. Su guía a otros no podía ser tomada en serio si él mismo no anduviera tras el Señor en serio. Si yo como pastor no ando en serio en la cosa del Señor, ¿cómo yo le voy a pedir a ustedes que sean serios en la cosa del Señor? Si yo falto a la iglesia regularmente por cualquier cosa, ¿cómo yo le voy a pedir a ustedes que asistan a la iglesia? Entonces, en la enseñanza, mostrando integridad, o sea, preséntate tu ejemplo en buenas obras, y también en la enseñanza, mostrando ¿qué cosa? Integridad. Entonces, Tito tenía que ser un ejemplo en estabilidad e integridad doctrinal. Si él no estaba firme en su entendimiento de las escrituras, no estaba listo para liderar. Si yo, mis hermanos, ustedes ven que yo tambaleo con la doctrina de la Biblia, de aquí de la iglesia fundamental bautista, ¿cómo yo le voy a pedir a usted que sea firme, que no crea en todo lo que andan diciéndose por ahí? Así le demandaba Pablo a Tito como joven. De modo que el adversario se avergüence, para que sus acusadores se avergüencen, no teniendo nada que utilizar en su contra. Recordemos que Jesús le dijo a la multitud que lo acusaba, oiga, la gran pregunta que Jesús le tiró, el gran reto: ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? O sea, ¿quién de vosotros me puede a mí señalar un pecado? Eso se lo dijo Jesús a sus acusadores en Juan 8:46. Entonces, mis hermanos, los jóvenes tienen que ser ejemplo. Pero cuidémonos. Todos tenemos que ser ejemplo también. Y por eso debemos de cuidar en andar en ¿qué? En santidad. Porque si claudicamos y no confesamos nuestros pecados al Señor, alguien nos va a señalar: tú haces esto. Entonces, guardémonos. Es posible entonces, mis hermanos, ser un joven íntegro y responsable en la iglesia, no importa la edad.
es posible, porque Dios no nos pone a llevar más de lo que podamos resistir. Y tenemos ya muchísimos ejemplos que ya yo se lo dije, pero el mayor ejemplo es el mismo Señor. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Oh Señor, aplícala a nuestras vidas y perdónanos las veces que te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Así que, Señor, gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y en su reino Él me tendrá. Cuando Cristo venga y en su reino Él me tendrá. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino espiritual. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí.